Hola, bueno, en este video vamos a hablar sobre la epidemiología del cáncer. Mi nombre es Yamilet. Bueno, primero tenemos que saber qué es el cáncer o cómo lo definen algunas instituciones. En este caso, la Globocan lo define como un conjunto de enfermedades que se caracterizan por el crecimiento descontrolado, la multiplicación y la diseminación de células anormales a otras partes del cuerpo, que es capaz de invadir tejidos. Ahora, en este video vamos a ver la epidemiología tanto mundial, nacional y estatal. Bueno, para comenzar aquí tenemos dos gráficas que hablan sobre la incidencia tanto en hombres como en mujeres, que está de este lado. Bueno, en el caso de los hombres, vemos que aquí un gran porcentaje, con un 43.7%, son otros tipos de cáncer. Y los que, fuera de eso, el que predomina pues es el cáncer de pulmón, de ahí el cáncer de próstata, de ahí tenemos el cáncer colorectal, el cáncer de estómago, de hígado y como los más importantes. Y ya en el caso de las mujeres, tenemos que igual que pertenecientes a otros tipos de cánceres, conforman el 40.4%. De ahí tenemos el cáncer de mama, igualmente en segundo, pues aquí en segundo lugar tenemos el cáncer de pulmón, de ahí el cáncer colorectal, al cáncer cervicouterino, de ahí al cáncer de tiroides y por último al del cuerpo uterino. Esto es a nivel mundial. La incidencia, es decir, los casos nuevos que se presentan de cáncer. De ahí tenemos gráficas sobre la mortalidad. En el caso de la mortalidad, pues aquí igual vamos a separar a hombres de mujeres. En el caso de los hombres, primero vamos a tener el cáncer de pulmón, de ahí tenemos al cáncer de hígado, al cáncer colorectal, al cáncer de estómago, de ahí tenemos el cáncer de próstata y al último el de esófago. En el caso de las mujeres, pues creo que no varía mucho en cuanto a la incidencia, sino que aquí igual tenemos el cáncer de mama, al cáncer de pulmón, al cáncer colorectal, de ahí tenemos al cáncer de cervicuterino, al de hígado y al último el de estómago. Pero pues predominan básicamente los mismos que en la incidencia, solo que esta es pues la mortalidad. Ahora, en el caso de como tal que se le atribuyen a diferentes causas, en este caso nosotros vamos a ver 4, que es la obesidad, el alcoholismo, la radiación UV y enfermedades infecciosas. Como tal, en cuanto al factor obesidad, igual lo vamos a separar en tanto hombres y mujeres. En los hombres, hombres con obesidad tendrían como más, se ha observado más cáncer de, en este caso, riñón. De ahí tenemos hígado, colon y páncreas. Aquí no está el cáncer de pulmón. En el caso de las mujeres, pues tenemos, aquí sigue el cáncer de mama. Hay que hacer un énfasis en que cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas. De ahí tenemos el de cuerpo uterino, el del riñón y el del hígado. En menor proporción, predominando pues el de mama y el del cuello uterino. Y en el hombre pues el riñón y el del hígado. Esto en cuanto a la causa atribuible sea la obesidad. Ahora, en el caso de las enfermedades infecciosas, tenemos también separados hombres y mujeres. En cuanto a los hombres, tenemos la prevalencia de Helicobacter pylori, de ahí la hepatitis B, la hepatitis C y el VPH. En el caso de las mujeres, aquí predomina el VPH, de ahí en segundo lugar tenemos Helicobacter pylori, de ahí la hepatitis B, luego la hepatitis C. Digamos que son los mismos, pero cambian las proporciones. En los hombres predomina el Helicobacter pylori, mientras que en las mujeres pues el VPH. Ahora, en el caso de las que se atribuyen al consumo de bebidas alcohólicas, en el caso de los hombres hay cáncer de esófago, de hígado, de colon y de cavidad oral. Ahora, en el caso de las mujeres, en una gran proporción, más de la mitad como se observa aquí en esta gráfica, pues está el cáncer de mama, de ahí el cáncer de esófago, el de colon y en cuarto lugar tenemos al de
hígado. Y vemos que hay una gran diferencia en cuanto a las proporciones en hombres, en cuanto se habla de bebidas alcohólicas. Ahora, el que se atribuye a radiación UV como tal, aquí es como mujeres y hombres en edad mayor a 30 años, pero es específicamente pues al melanoma de piel. Y aquí vemos que, por ejemplo, en las mujeres hay mayor población que presenta este cáncer en los Estados Unidos, de ahí Alemania, de ahí Inglaterra, y aquí pues se encuentra en la minoría de países. Mientras que en los hombres es Norteamérica, Europa, y pues aquí es tanto Norteamérica, el este, el sur y Australia en último lugar. De ahí tenemos como tal incidencia y mortalidad, pero ahora nacional. En el aspecto nacional tenemos la incidencia en mujeres, que predomina pues el cáncer de mama, de ahí el cáncer cervicouterino, de ahí tenemos el cáncer de tiroides, el colorectal, y aquí como uno de los últimos tenemos el cáncer de ovario, según los datos que están ahí. En el caso de la incidencia de los hombres, pues predominan otros tipos de cánceres, pero el principal es el de próstata, de ahí el colorectal, el de pulmón y el de riñón. ¿Estás grabando? Sí. ¿Sí? De ahí tenemos que en el caso de la mortalidad en las mujeres, pues la principal causa pues no cambia mucho, es el de mama, de ahí el cervicouterino, el colorectal, el de hígado y al último el de estómago, y en uno de los últimos lugares, como también en la incidencia, el de ovario. Mientras que en los hombres la principal causa de mortalidad son otros tipos de cánceres, pero pues primero tenemos el de próstata, luego al de pulmón, al colorectal, al de estómago, al de hígado y al último las leucemias. Esto en cuanto a la mortalidad en México. Ahora, en el caso de Oaxaca, no tenemos datos como tal bien específicos o bien fundamentados, ya que muy pocas veces tenemos estos datos reportados en cuanto a números. Pero pues lo más cercano pues es aquí, por ejemplo, en mujeres tenemos, en este caso esta es la incidencia y esta es la mortalidad. En la incidencia tenemos que predomina pues el cáncer cervicouterino y de ahí el cáncer de mama, que son las dos principales razones, y de ahí sería el tercero el estómago, de ahí el hígado, y de ahí nos iríamos con el ovario, que recordemos que como tal en México pues sería una de las últimas causas, y aquí pues no está como tal dentro de las últimas causas, sino todavía se engloba como una incidencia importante. En el caso de la mortalidad pues es prácticamente lo mismo según los datos que arroja las páginas de Oaxaca. Ese es en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres tenemos que en el caso de las incidencias tenemos otros tipos de cánceres, pero igual el primero pues aquí sigue siendo próstata, de ahí pulmón y colorectal. Creo que este es como el top 3 en los hombres, que se repite más. Y en el caso de la mortalidad, aquí ya cambia bastante. Aquí la mortalidad aumenta para cáncer de próstata y cáncer de estómago. Y el tercero sería el carcinoma hepatocelular, de ahí los pulmones, el hígado y el último el colon y la leucemia linfoblástica aguda. Pero pues prácticamente pues se repite el top. Solamente cambia en cuanto a la mortalidad en Oaxaca. Fuera de eso pues es casi las mismas cifras y los mismos tipos de cánceres predominantes tanto en hombres como en mujeres. Va a cambiar de acuerdo pues a las políticas de salud que estén implementadas tanto mundialmente como nacional y más que nada pues estatal. Solamente que con el caso del estado de Oaxaca pues hay mayor discrepancia en cuanto a los datos por déficit de reportes. Y eso sería todo.